Ya. Buenos días para todos, nuevamente mucho gusto. Mi nombre es Santiago Escalante Pérez, residente de primer año de Medicina Interna de la UPB, y hoy les voy a hablar de la infección de piel y de tejidos blandos. Ese es el derrotero que vamos a tener durante la charla, y para comenzar quise traer un caso muy corto. Es una paciente de 68 años, independiente para su ABC básico instrumentado, antecedentes de diabetes, hipertensión y obesidad, manejo con ASA, timolol, atorvastatina, hidroclorotiazida, losartán, amlodipino, dapaglifosina y sitagliptina, metformina. Alérgica a las sulfas y sin otro antecedente de importancia. Su motivo de consulta es me duele la pierna. Consulta por un cuadro clínico de 5 días de evolución consistente en dolor, edema, eritema en la pierna izquierda asociado a un pico febril no cuantificado. Consulta a su EPS en donde inicia cefalexina con pobre control de los síntomas con aumento del dolor, por lo que decide consultar. Al examen físico, si no hay foto de ese momento, se registraban unos signos vitales normales, unas extremidades se describían insuficiencia venosa bilateral, dermatitis ocre, múltiples cicatrices por úlceras venosas, y se observaba un eritema, edema e hipertermia que comprometía el tercio distal de la pierna izquierda hasta los metatarsianos. Se le toman unos paraclínicos con una hemoglobina glicada de 9.8, un hemograma que destacaba una leve leucocitosis de 10.470, con una PCR de 17 y una función renal conservada. La impresión diagnóstica es una erisipela de pierna izquierda, una diabetes no controlada, se decide hospitalizar, se inicia cubrimiento con cefazolina y se optimiza el manejo hipoglicemial. Ahorita vamos a volver al caso nuevamente. La definición entonces de una infección de piel y de tejidos blandos, como lo dice su propio nombre, es una infección que compromete la piel, la fascia o el músculo. El nombre y la clasificación va a variar según la ubicación que comprometa pues, de las capas de la piel. Y para recordar un poco, acá podemos ver lo que es como la estructura de la piel pues normalmente que se divide en una epidermis, una dermis, una fascia superficial y una fascia profunda. Esto dividido por un tejido celular subcutáneo, y ya después continuaría el plano muscular. ¿Por qué es importante esto? Porque según cada uno de los diagnósticos diferenciales que podemos tener en la infección de tejidos blandos, podemos ver como el compromiso de la epidermis generalmente se asocia a enfermedades como el linfético, la foliculitis, el erisipela, de la dermis como es el eczema o los abscesos, de la fase superficial con la celulitis, de ahí para abajo ya lo que es la fascitis necrosante, y ya en el plano muscular lo que son las miositis, que también vamos a hablar un poco de eso. La epidemiología, y por qué es tan relevante eso, es porque representa la tercera causa de las consultas a urgencias. Después de las infecciones respiratorias y urinarias, pues cobra una importante relevancia la infección de tejidos blandos. En Estados Unidos, entre el 2016 y entre el 2006 y el 2010, esta representó un 11% de los ingresos a urgencias. Y en la consulta externa, en Colombia representa un 2.7% de las consultas ambulatorias, que si bien parece poco, ya cuando estén en sus rurales y en su consulta externa van a ver que realmente es una consulta que es casi que de todos los días. De la microbiología, entonces es muy importante, lo que se destaca en nuestro país es principalmente el Staphylococcus aureus, en el que se habla entonces de una epidemia del Staphylococcus aureus meticilino resistente, reportando en nuestro país prevalencia de este entre un 45 a un 51% en instituciones de cuarto nivel con infecciones invasivas. En segundo lugar, ocupa el Streptococcus pyogenes, y en tercer lugar, los estreptococos del grupo B, C y G, sin desestimar otros microorganismos que se asocian también a la infección de piel y tejidos blandos, como pueden ser el enterococo, Bacillus anthracis, enterobacteria, pseudomonas y anaerobias. Este fue un estudio que se realizó en Colombia a nivel nacional, multicéntrico. De Medellín se incluyeron la clínica Rosario y la clínica CES, y lo que buscaban era describir esos factores de riesgo que ellos encontraban para tener una infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este fue un estudio con 1.134 pacientes, 498 tenían cultivos positivos, de esos el 52% fueron por Staphylococcus aureus, y lo más relevante es que de este 52%, 68% fue por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Y qué encontraron ellos? Que los que lograron un OR pues, como factor de riesgo, que fue estadísticamente significativo,
para pensar en como la sospecha de una infección por estafilococo aureus meticilino resistente era la presencia de abscesos con un OR de 2.6, de celulitis con un OR de 2.25. Los pacientes más jóvenes sí lograron la significancia estadística, pacientes que hubieran tenido tratamientos antibióticos ambulatorios previos y pacientes, pues llamativamente en este caso, la infección en el sitio operatorio se demostraba con, pues digamos, como en contra de un riesgo para presentar la infección por estafilococo aureus meticilino resistente. Y este fue otro estudio que se realizó a nivel Latinoamérica, también multicéntrico, fueron 32 hospitales, que lo que buscaban era describir la presencia de estafilococo aureus meticilino resistente en Latinoamérica. En este caso, esta cepa específica que va a usar 300 fue en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Fueron en total 1.570 aislamientos y describían también las prevalencias. La forma como la más alta fue en Perú, en Colombia igual una prevalencia muy considerable de un 45% y la más baja estando en Venezuela. Y cuando debemos pensar en infección por gram negativos, en pacientes que tienen compromiso o alguna infección que tenga relación con las estructuras genitourinarias, con compromiso gastrointestinal o perineal, pacientes inmunosuprimidos, infecciones necrosantes adquiridas en el hospital o que hayan tenido exposición a aguas dulces o saladas. Ya vamos a hablar un poco más de eso. ¿Y por qué es tan importante saber entender la microbiología? Porque de un 16 a un 34% de los pacientes van a tener una terapia antibiótica adecuada. Eso impacta en días de hospitalización y un riesgo mayor de mortalidad con un OR de 2.91. Por ende, tener claro cómo nuestra microbiología local es muy relevante al momento de tratarlo. ¿Qué factores de riesgo describen otros autores para pensar en estafilococo aureus meticilino resistente? Pacientes jóvenes, profesionales de la salud, militares, diálisis, pacientes con accesos intravasculares y con hospitalizaciones prolongadas. Y esta fue la descripción del grupo germen para la estafilococo aureus de 2019 a 2022. Quería únicamente destacar la última columna con la oxacilina, la forma como la sensibilidad para la aureus en los sitios distintos a la UCI fue del 63%. Es decir, que estuvimos hablando en el 2022 para Antioquia de una resistencia de aproximadamente 37% a la oxacilina. ¿Y cuáles son los factores de riesgo en general para una infección de tejidos, de piel y tejidos blandos? Pacientes con enfermedad cardiopulmonar, enfermedad hepática, enfermedad renal, con debilidad o con desacondicionamiento. Pacientes ancianos, obesos, con asplenia ya sea quirúrgica o asplenia funcional, inmunocomprometidos, con enfermedad venosa y arterial, con neuropatía, como la vemos generalmente en los pacientes diabéticos, pacientes con linfedema, la exposición a aguas tanto saladas como dulces, como ya mencionamos, las mordeduras animales y el uso de drogas intravenosas. La clasificación ha ido variando en el tiempo. Inicialmente se hablaba de complicada, no complicada, e incluso después se clasificaba según la gravedad de los signos y de las comorbilidades en 4 grupos, de alta C1, 2, 3, 4, según los signos y los síntomas sistémicos, según las comorbilidades. Ya con el tiempo esto se pasó a hablar de infecciones superficiales y profundas, para ya finalmente describir la ETSA en el 2014, de lo que hablamos hoy, que son las infecciones purulentas y no purulentas, las severidades y necrosante versus no necrosante. Para ya en el 2015 incluyen los términos de la infección del sitio operatorio, sitio quirúrgico. Ya pasando a hablar como puntualmente de las lesiones, las primeras entonces que se destacan son el impétigo y el ectimo. El impétigo es una enfermedad que es principalmente en pacientes menores de 5 años, se caracteriza por la presencia de vesículas, generalmente con estas costras periféricas como lo vemos en la imagen, puede ser compromiso tanto puloso como noduloso, siendo el noduloso el más prevalente en un 70% de los casos, y está generalmente relacionado con estafilococo aureus y estreptococo pyogenes. Y por el otro lado, el ectimo es una lesión un poco más profunda, la describen como lesiones en sacabocados, ulceradas, con costras verdes amarillentas y, como vemos en la foto, bordes eritematosos elevados. Puntualmente para el tratamiento del impétigo, generalmente el manejo debe ser tópico. Lo que tenemos más disponible en el medio es la mucilocina, el ácido fucídico, en SA por 5 días, y cuando debemos tratar el impétigo de forma oral, cuando el paciente tiene más de 5 lesiones, y se habla cuando hay un interés epidemiológico en relación a brotes locales de glomerulonefritis. Postestreptocócica es lo que se busca precisamente impactar en
evitar la propagación de estos brotes. Y para el eczema, el tratamiento siempre debe ser oral, debe cubrir de forma empírica la Staphylococcus aureus meticilino resistente, por lo que se sugiere una terapia con trimethoprim y clindamicina. Y si bien el diagnóstico es clínico, no se requieren de grado ni cultivo para este tipo de infecciones. En caso de que por alguna razón se hiciera y tuviéramos un aislamiento, si fuera un Staphylococcus aureus meticilino sensible, se podría pues, manejar con cefalexina o difloxacilina, y si fuera un Streptococcus pyogenes con penicilina oral o con cefalexina. Ya cuando hablamos de las infecciones purulentas, tenemos como tres grandes grupos que las caracterizan, que son los forúnculos, los carbúnculos y los abscesos. El forúnculo, que generalmente es como ese folículo piloso que se infecta, el carbúnculo, que ya es como esa agrupación pues, de folículos infectados, y ya el absceso en sí, que se forma una colección, no necesariamente en relación al folículo piloso. Respecto a los abscesos, muy importante, como vemos incluso en la foto, son lesiones que de pronto en la imagen no se ven tan grandes, pero que es muy importante el examen físico, que es cuando uno hace el examen físico, que es cuando logra evidenciar realmente que hay la presencia de una colección o un absceso. Los microorganismos de los abscesos, Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-hemolíticos, los anaerobios va a variar según la localización, y la premisa que siempre se debe drenar, aunque ya vamos a hablar un poco más de eso. Siempre que se drene, buscar la forma de tomar gramo, tinciones y cultivo, y la ecografía no es necesaria. Sin embargo, ante la duda diagnóstica de la presencia o no de una colección susceptible de drenaje, la ecografía es una buena ayuda diagnóstica para evaluar la presencia de esto. La siguiente pregunta es: ¿le doy antibiótico o no al paciente que ya le drené un absceso? Es controversial. Este es un estudio que es un metaanálisis y una revisión sistemática, incluida ensayos clínicos aleatorizados, estudios observacionales que comparaban el uso de antibióticos versus placebo en 1969 pacientes con infección de piel y tejidos blandos con abscesos cutáneos. ¿Qué encontraron ellos realmente? Como vemos en la imagen de arriba, al comparar únicamente los ensayos clínicos aleatorizados, a ver si esto me deja marcar, no me dejo. Los ensayos clínicos aleatorizados, no se logró una significancia estadísticamente significativa, una diferencia estadísticamente significativa a favor del uso de antibióticos después de que ya el absceso había sido drenado. Y al compararlo incluso únicamente con los aislamientos de Staphylococcus meticilino resistente, tampoco hubo una significancia estadística a favor del uso de antibióticos cuando ya estaba el absceso drenado. Y por el otro lado, los estudios que buscaron incluir, entonces fue de New England del 2017, que incluían pacientes incluso con abscesos más pequeños. Un estudio multicéntrico, prospectivo, doble ciego, ambulatorio, incluían los abscesos menores de 5 centímetros, todos los drenaron y los aleatorizaron a todos entre trimethoprim, clindamicina y placebo por 10 días, con el desenlace primario que era la cura de 7 a 10 días después del tratamiento. Sus resultados en total fueron 786 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Lo primero es de esos 786 pacientes, a un 99% se le realizó un cultivo. De estos cultivos que se realizaron, 91% fueron positivos, 4% fueron negativos y 3.9% no fue posible conseguir el resultado del cultivo. Y en los aislamientos que tuvieron ellos, un 67% fue por Staphylococcus aureus. Y de estos, el 49% representaba Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué otros hallazgos hubo? Staphylococcus aureus coagulasa negativa en un 13%, estreptococos de distintas especies en un 6.9%, y ya otros microorganismos que ayudaron en un 15%, pero como vemos fueron múltiples y ya en mucha menor cantidad. ¿Qué encontraron ellos? Por un lado, que la diferencia entre el trimethoprim sulfamethoxazol y la clindamicina, no hubo ninguna diferencia para el tratamiento después de haber drenado el absceso. Sin embargo, que al compararlo con el placebo sí había una diferencia estadísticamente significativa, que estaba a favor del uso de antibióticos cuando el aislamiento era por Staphylococcus aureus en pacientes con abscesos cutáneos. Y adicionalmente encontraron que había más recaídas con el trimethoprim, sin embargo, a expensas de más efectos adversos con la clindamicina. Pero entonces, ¿le damos o no le damos antibiótico a estos pacientes? La guía colombiana, ¿qué nos dice y qué nos sugiere? Drene siempre si es mayor de 2 centímetros.
Y B, el antibiótico sí. Tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, si es un paciente inmunosuprimido, si es un absceso que mide más de 5 centímetros, si tiene una celulitis extensa o si es un absceso que ya se había drenado y es el segundo, tercer, cuarto episodio pues, que lo estoy presentando. El cubrimiento antibiótico, basado en lo que ya les mencioné anteriormente, debería idealmente ir cubriendo Staphylococcus aureus multicilino resistente. Por ende, debería incluir o clindamicina, o trimmetoprim o linezolid de 5 a 7 días. Y ya si lo voy a hospitalizar con vancomicina, linezolid, daptomicina, clindamicina o ceftarolina de 7 a 14 días. La erisipela y la celulitis, siendo la celulitis la más frecuente en Colombia, representa un 50% de las infecciones de piel y tejidos blandos en Colombia. Esa es la primera infección en la que no predomina del todo el Staphylococcus aureus primero. Y de hecho, todavía predomina mucho el Streptococcus pyogenes en las infecciones por celulitis y erisipela. El examen físico generalmente es muy parecido. Son zonas eritematosas, con calor, con dolor. Entonces, a veces es un poco difícil diferenciar el examen físico. Sin embargo, hay dos puntos claves. Y es uno, el etima, que es la foto de la izquierda, generalmente tienen compromiso de los vasos linfáticos. Por ende, son pacientes que tienen mayor edema, un poco más de dolor, pero lo más importante es que el eritema está como muy claro el borde y por ende se logra como una diferenciación muy buena entre lo que es el tejido sano y lo que es el tejido enfermo en estos pacientes. En cambio, en la celulitis, si también vemos un eritema, un calor, es una zona con un borde que es más irregular y esa diferenciación con los tejidos sanos no es tan clara. Esta es otra imagen también en la cara, está, digamos que muy claridad y muy claro, pero se estima, eritema, sus bordes delimitados, que era como pues para que no se les olvidara. Y es muy importante que también hay múltiples diagnósticos diferenciales, tanto infecciosos como no infecciosos de la celulitis. Debemos siempre descartar procesos necrosantes, o bueno, hay sospechar y tener como un alto índice de sospecha para que no se nos pasara una paciente que pudiera tener una infección necrosante. Los compromisos cutáneos ya asociados pues, a enfermedades tropicales, enfermedad de Lyme, pero también hay procesos no infecciosos que pueden parecerse a una celulitis, picadura de insectos, reacciones a medicamentos, gota, tromboflebitis venosa, pioderma gangrenoso, enfermedad de Kawasaki, bueno, entre todas adicionales. La erisipela y la celulitis no necesitamos ni hemocultivos, ni cultivos, ni biopsia de piel. El diagnóstico es clínico también. Y si lo hacemos, su rendimiento es menor del 20%, es decir, realmente no nos va a aportar mucho para el diagnóstico y el manejo. En quienes se sugiere realizar estos estudios en pacientes con neutropenia, especialmente en el contexto de una neutropenia febril, pacientes en quimioterapia, pacientes con inmunodeficiencia o que haya un interés epidemiológico particular que nos oriente, que nos lleve a querer realizar el estudio diagnóstico. Y las imágenes tampoco se hacen de rutina, solamente en caso que haya un compromiso osteoarticular o que se sospeche una fascitis. Y pues digamos que no quiero entrar como a cada uno, pero es como para mostrarles que es muy importante igual siempre indagar por los factores de riesgo que pueda tener ese paciente. Ver la zona, es una celulitis periorbitaria, una celulitis vocal, se hizo una perforación reciente, fue llevado a algún procedimiento, ahí hablan de mastectomías, de tumorectomías, de extirpaciones de la vena safena, cirugías pélvicas, y cada uno de estos nos va a orientar a distintos microorganismos que deberíamos tener en cuenta y que siempre debemos pensar al momento de evaluar un paciente con infección de piel y de tejidos blandos. La erisipela y la celulitis de tratamiento general, como les mencioné, que es como la única que todavía no predomina del todo el Staphylococcus aureus multicilino resistente. El tratamiento de primera línea se podría hacer con cefalexina. De alternativas están la clinda, la moxaclaulanato o el trimmetoprim sulfamethoxazol. Intravenoso con oxacilina, cefazolina, ampicilbactam o clindamicina. Es muy importante igual no olvidar que hay factores de riesgo que deben hacer pensar o sospechar que un paciente podría tener una infección por Staphylococcus aureus multicilino resistente, como puede ser que haya tenido un trauma, que sea usuario de drogas intravenosas, que sea una celulitis abscedada, que tenga una infección previa o un aislamiento previo por un Staphylococcus aureus multicilino resistente. Debo pues pensar en cubrir este germen también. Y la duración del tratamiento es generalmente 5 días. Continuando con el caso, ya en este momento sí tenemos una foto
Al día 3 de cubrimiento con cefazolina, la evolución era estacionaria. Veíamos como el eritema estaba realmente, si nos creen, porque pues no tenemos las fotos del ingreso, pero estaba igual a como había llegado, empezaba como a coleccionarse, pero realmente el dolor persistía, no mejoraba. Se decidió sospechar que estuviéramos ante un posible microorganismo resistente, se suspende la cefazolina y se inicia manejo con linezolid. Pasando entonces a otras infecciones, tenemos la fascitis necrosante. Es una infección que es infrecuente, pero que es una infección que es grave y fatal. Por ende, es muy importante tenerla presente y tenerla en cuenta. En la literatura encontramos la descripción de muchas enfermedades de piel y tejidos blandos que son necrosantes. Se habla de las gangrenas bacterianas, de las cellulitis necrosantes, de las gangrenas estreptocócicas, de la mionecrosis clostridial. Sin embargo, la guía colombiana lo que nos sugiere es realmente el ponerle gangrena, celulitis, mionecrosis, fascitis. Realmente es una infección necrosante, es una infección grave, requiere un tratamiento que va a ser el mismo para todas. Entonces, no se enrede, y más bien sospeche que estamos o no ante la presencia de una fascitis necrosante, una infección necrosante y que va a requerir un manejo urgente y prioritario como esta. ¿Cuándo la debo sospechar? Un dolor inconsistente con los hallazgos. ¿A qué se refiere eso? Que es una lesión, pues que si de pronto es fea, de pronto se ve grande, sin embargo el dolor se ve muy desproporcionado a lo que uno ve en la lesión. Uno dice, pues esa lesión se ve muy pequeña para producir un dolor tan intenso a ese paciente. Es cuando yo debería empezar a sospechar y eso. Y eso está en un 73 a un 98% de los casos. Son pacientes que hacen un deterioro clínico progresivo, pacientes que presentan con signos de respuesta inflamatoria sistémica, que tienen ampollas, que pueden tener edema, tensión. Algunos autores lo describen como consistencia de madera de lo tenso que se pone la piel, y es un edema que generalmente va más allá del eritema. Entonces, es un edema muy extenso con un eritema que se ve entonces más pequeño. Pueden tener equimosis o piel necrótica, y la crepitación palpable, que si uno la encuentra ya uno dice, pero eso es una fascitis, se acabó urgente cirugía, no está presente en todos los pacientes, esto solo está en un 3 y un 31%. Es decir, que la ausencia de crepitación palpable no me descarta la presencia de una fascitis necrosante. Y es muy importante la presencia de hipoestesia o anestesia localizada en la extremidad. Acá podemos ver la forma como se compromete la fascitis necrosante y las capas de la piel, como pues, la anatomía normal que ya habíamos visto, una fase inicial que está únicamente en la fascia. Sin embargo, es una infección que empieza a extenderse hacia todas las capas de la piel, incluido el músculo. La duda diagnóstica, una imagen. Y aquí la premisa es: la imagen no debe retrasar el diagnóstico. Si hay una alta sospecha y la imagen se va a demorar, pues es mejor pues, tratarlo como tal a tener que esperar lo que se pueda demorar en una imagen. La sensibilidad es variada, se habla de la tomografía de sensibilidad del 80%, ecografía del 88%, y la resonancia con sensibilidad está del 90 a un 100%. Sin embargo, pues con la dificultad de que la resonancia, por ejemplo, no está ampliamente disponible, a veces hay que esperar que la autorización, que el traslado, que vuelva, que el reporte, y pues como vimos y ya vamos a ver en el manejo, requerimos una intervención temprana. El grano cultivo siempre se debe tomar de forma intraoperatoria y, según las condiciones clínicas del paciente, evaluar la presencia y toma de hemocultivos. Se divide en 4 grupos. Uno, la polimicrobiana, que generalmente es en pacientes ancianos con múltiples comorbilidades, con episiotomía, fisuras rectales, cirugías urológicas, ginecológicas y colónicas. Muy importante, el grupo 2 son las infecciones monomicrobianas, que son los gram positivos, el grupo 3, que son los gram negativos, como aeromona y virulogníficos, y la 4, que es muy rara, pero que son las fúngicas. Para el diagnóstico hay varias escalas que nos pueden como ayudar a sospechar este diagnóstico. La primera es el LRM, que es como una escala que se describió en el 2004, en la que evaluaban la PCR, los leucocitos, la hemoglobina, el sodio, la creatinina y la glucosa. Le daban un valor y un puntaje a cada uno de estos ítems, y ellos hablaban que tenía un excelente valor predictivo positivo de un 92% y un valor predictivo negativo de un 96%. Sin embargo, pues realmente con una sensibilidad, con un score mayor a 6, de un 68%, y especificidades del 84%. Y al evaluar esta escala en otros estudios, en otras poblaciones, realmente no le fue muy bien, no fue reproducible,
y criticaba el hecho de que no tenía en cuenta las variables clínicas que pueden ser muy importantes en los pacientes con la fascitis. Entonces, en el 2015, en este estudio, ellos lo que buscan es replantear esta escala, pues que si bien parecía que podía ser muy buena, habían ciertas consideraciones a mejorar. Y a partir de este estudio es que sale la escala del LRINE modificado. Ellos qué hicieron, uno, le cambiaron el puntaje que le daban a la PCR, dos, quitaron el sodio y la glucosa de la escala y agregaron el conteo eritrocitario y los niveles de fibrinógeno, pero además incluyeron el dolor, la fiebre, la taquicardia y la presencia de lesión renal aguda como los parámetros clínicos que no estaban incluidos inicialmente. Con esto, con un puntaje mayor a 8, ellos lograron una sensibilidad mucho mejor del 83% y una especificidad del 90%. Pero además, con la consideración de que ellos lograron agruparse en sus puntajes en 3 grupos. El menor o igual a 5, pacientes que no tuvieran sospecha, entre 6 y 7, pacientes con sospecha, y mayor o igual a 8, con una sospecha muy fuerte de fascitis necrosante. Muy importante, entonces, lo primero es el diagnóstico temprano. Como ya vimos, estas escalas son una ayuda, sin embargo, no son una camisa de fuerza. Es decir, si yo tengo una clínica muy clara de una fascitis, la escala sobra, no es necesaria, y lo que le voy a dar es un manejo como tal. La reanimación hídrica hemodinámica temprana, el manejo quirúrgico de la lesión y los antibióticos de amplio espectro son el pilar de estas infecciones. El manejo quirúrgico debe ser temprano. Algunos autores describen que son pacientes que requieren revisiones cada 6 a cada 24 horas intraoperatorias. Los estudios demuestran que el 64% de los pacientes con fascitis necrosante requieren múltiples intervenciones, con una realmente no fue suficiente. Pero además que la demora, el retrasar el procedimiento hasta 24 horas, nos puede aumentar 9 veces el riesgo de mortalidad. Por ende, es muy relevante y muy importante movernos con estos pacientes. Y el tratamiento de amplio espectro, que no se quieren en las guías colombianas, hay varios esquemas: vancomicina con cefepime, piptazo con clindamicina, alternativa a la vancomicina en caso de lesión renal con linezolid. Sin embargo, nos hablan de 2 grupos particulares, que era lo que hablamos, el agua salada, el agua dulce. ¿Eso por qué? Pacientes con compromiso de la función hepática, ingesta reciente de comida de mar o que tuvieron contacto con agua salada son los pacientes en los que yo debería pensar en que podría también tener una infección por pulmíticos y sugieren que incluya en el manejo una cefalosporina de tercera o cuarta generación con doxiciclina, y en pacientes con heridas de inmersión, mordeduras de lagartos, serpientes, peces, debería pensar en aeromona y sugieren incluir cefepime, suquinolona junto con doxiciclina, y siempre estando pendientes de los cultivos para ajustar la terapia según los tratamientos que se van recibiendo. La piomiositis es una infección purulenta que ocupa los grandes grupos musculares, una infección que se caracteriza no tanto por los cambios cutáneos y bien puede presentar eritema, se caracteriza por un edema muy grande en las extremidades, pueden formar uno o múltiples abscesos. Sus factores de riesgo son pacientes con VIH, diabéticos, desnutridos, con neoplasias, con enfermedades autoinmunes, enfermedades hepáticas, usuarios de drogas intravenosas o de esteroides, y es más frecuente en la pelvis y en los miembros inferiores. Se divide en 2 estadios. El primero, que es la siembra bacteriana profunda, generalmente viene con edema y con dolor. Y la fase 2, que ya es más tardía, generalmente 10 a 20 días después de esta fase 1, en la que se caracteriza ya por una fase supurativa, en la que ya los pacientes pueden venir con disfunción multiorgánica y sepsis. En estos pacientes, pensar en el 95% de los casos en estafilococo aureus y tratarlo como tal. Imágenes, la ecografía, la tomografía, sin embargo, siendo el golpe de estándar, la resonancia también, porque nos permite identificar la extensión, la localización y el compromiso de las estructuras adyacentes. Y el tratamiento, como mencionamos, debemos pensar en estafilococo aureus, debe ser con vancomicina, podemos tener de alternativa al linezolid, y ya con los aislamientos, si es sensible, podemos desescalar a oxacilina cefazolina, siempre buscando un drenaje temprano de esos materiales purulentos, y al ser infecciones tan profundas se sugieren terapias de 2 a 3 semanas e incluso hasta 6 semanas. Y este, que fue como uno adicional que quise traer, que no está incluido como en todos los capítulos de infección de piel y tejidos blandos, y es realmente de pronto una enfermedad más de pediatría, pero para que tengan presente, en pediátricos está presente, y en adultos se puede dar también,
con la salvedad de que cuando están adultos hay mayor mortalidad que en los pacientes pediátricos. Es una infección por Staphylococcus aureus, por estas cepas que producen la exotoxina exfoliativa. Son pacientes que presentan, como vemos en la foto, presencia de ampollas, descamación, exfoliación generalizada, inicia de forma súbita, y es muy importante en el diagnóstico diferencial tener en cuenta la microlisis epidémica tóxica, ya que clínicamente son cuadros febriles, son muy similares al examen físico. Sin embargo, pues tenemos como a veces un fármaco asociado pues a la microlisis, ya que es una reacción cutánea. El manejo debe ser con reanimación, con líquidos, con vancomicina, estar pendiente de los aislamientos para ajustar la terapia. Y la diferencia con la necrolisis es que con la piel, el síndrome de piel escaldada, las lesiones generalmente mejoran a las 2 semanas, mientras que la necrolisis epidémica tóxica se pueden demorar un poco más la recuperación de estas lesiones. ¿Y a quién debería hospitalizar? Es muy importante entonces evaluar las comorbilidades del paciente, pacientes inmunosuprimidos, con cirrosis, con enfermedad renal avanzada, asplenia, ya sea quirúrgico funcional, pacientes con neuropatía. Si el momento pues, del paciente está con temperaturas mayores a 40 o con hipotermia, hipotensos, taquicárdicos o con alteración del sensorio. Si los sitios que comprometen son las manos o la cabeza, si tiene signos o síntomas de alarma al examen físico, como pueden ser la presencia de bulas, hemorragia, un dolor no controlado, la presencia de crédito, anestesia o hipoestesia o rápidas progresiones. Y pues no está la salvedad de pacientes que por su condición socioeconómica no les podemos asegurar un tratamiento ambulatorio adecuado, también deberían ser candidatos a hospitalización. El seguimiento se debe entonces, cuando estamos en el contexto intrahospitalario, evaluar la respuesta al manejo antibiótico a las 48 a las 72 horas para evaluar si de pronto estamos ante una terapia no efectiva, asegurar junto con eso el adecuado control glucémico, mejoría del estado de conciencia y la normalización de los signos vitales, y siempre manejar las comorbilidades en estos pacientes. Si bien en el contexto ambulatorio no es tan fácil poder evaluar un paciente a las 48 a 72 horas, sí es muy importante la ubicación de los signos y síntomas de alarma para ellos poder reconsultar en caso de que haya una mejoría o un deterioro pues, de las lesiones que estamos manejando. ¿En qué termina este caso? Estuvo hospitalizada hasta el día 7 de Linezolid, tuvo una muy buena disminución del eritema, empezó a tener un drenaje espontáneo, el dolor le mejoró, tuvo un descenso de la PCR de 17 a 8, finalmente por lo que era diabética, una glicemia no controlada, tuvimos unos días que nos demoramos en lograr mejorar pues, la infección, se decidió completar tratamiento con Linezolid por 10 días, se le ajustó todo el manejo pues, de la diabetes y se le dio alta con control de hemoglobina glicosilada en 3 meses. Y es muy importante, entonces, como los mensajes que me quedan a mí, que espero que ustedes también se lleven, es lo primero, es que son enfermedades netamente clínicas, el diagnóstico está en la psicología, el examen físico, y muchas veces nos atamos de manos buscando ayudas diagnósticas que en la mayoría de estos casos son innecesarias. Debemos tener un buen ojo clínico para poder detectarlas, poder diagnosticarlas y evitar pues, esos desenlaces potencialmente fatales en las enfermedades como lo son la fascitis anquilosante. Debemos asegurar un manejo oportuno, un manejo temprano, siempre teniendo en cuenta la microbiología local. En nuestro caso, aquí en Antioquia, también tener en cuenta los hospitales, clínicas en las que trabajan, porque pues ahí también hay como microbiología local, protocolos, pasamos el elementos que se encuentran. Y como vimos en Colombia, tener presente que el estafilococcus aureus es meticilina resistente, buscando siempre un manejo adecuado porque vimos que impactan desenlaces en tiempo, en exposición de antibióticos y pues en mortalidad. Muchas gracias. Santiago, muy bien. Rescato pues como varias cosas importantes de tu presentación. No es definir que el manejo de los abscesos es el normal. Eso lo dijiste muy claramente, ¿cierto? Y un número que yo casi siempre les digo que se aprenda de 5. Cuando el absceso es más de 5, ahí es que se tendría que mirar, se le va a poner antibiótico, no, y mirar la respuesta inflamatoria sistémica y el estado clínico del paciente, porque ellos son los solamente los que hacen bacterias y que tienen complicaciones, ¿listo? Porque lo vemos todos los días de pacientes que tienen abscesos de más de 5, llama a un cirujano a que le den el absceso y dice que es lo que controla el antibiótico va a salir. Y ustedes saben que tiene una PCR de 20, que tiene 15.000 blancos y ha tenido fiebre. Entonces,
eso es importante. Incisión y drenaje, incluso nos hablan en las guías de la ITSA, pues, que es una guía viejita, pero pues es importante reconocer. Lo otro, lo que tú dijiste, de qué paciente, que usted solamente con la clínica y con la forma de la presentación de los síntomas, sabe, o por lo menos puede sospechar que la infección es por extracción resistente. Porque hay alguien que le ponemos que le ponemos cefazolina, o algunas veces que uno les pone clínica, que pues la cubre, pero que muchas veces se queda corto. Esa es una discusión que nunca vamos a llegar, pues, que dicen que porque la clínica es bacteria estática, bueno, eso es más pues, como de laboratorio, pero digamos el inesol también es bacteria estático, igual les vamos bien incluso hasta el bacteria. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Vi que no lo referenciaste, pues, pero sí dijiste algo muy importante en la fascitis necrosante, las diferentes escalas que tenemos. Las escalas clínicas no es para que queden bonitas en la historia, sino que usted va a tomar conducta con eso. ¿Sí? Cuando usted utiliza una escala es porque usted va a tomar conducta y usted sabe por qué la está utilizando. Pero para que quede bonita y que la mortalidad es del 20-30%, eso no. Entonces, uno de ellos es el RNE, que me imagino que muchos de ustedes han escuchado. Es una de tantas escalas que nos pueden servir cuando tienen la celulitis que es extensa, que ustedes sospechan que puede ser paciente, se puede derivar de ella, ¿listo? Es muy importante. No, de resto me parece que lo hiciste muy bien. De todas maneras, pues ya son cosas como en forma, pues nosotros aquí les decimos, pero no para que te sientas mal. Me parece que estuvo muy bien. Los gérmenes siempre hay que ponerlos como en cursiva, ¿listo? Eso parece bobada, pero a mí siempre me lo dijeron. Y siempre nos llega muy bien y le caen a uno con eso. Entonces, y siempre miran que las referencias siempre sean iguales. Yo te recomiendo que están muy bien las referencias, pero que inicialmente siempre pongas el nombre del primer autor. Siempre, digamos, no sé, Montúfar et al. Y luego, pues, como la carrera eso te va a hacer, pues, como para siempre. De resto me parece muy bien, el caso estuvo muy adecuado, las imágenes, es muy importante, no hablando de servicios y poner imágenes, pues hablando de imágenes, tiene así en ninguna parte. Si el resto es muy bien, es lo que tengo para decir. No sé, pero tiene. Profe Alejandra. Santi. Hey Santi, muy buen trabajo. Estuvo súper bien el desarrollo del tema. ¿Sabes qué fue lo único que no te vi por ahí en las diapositivas? A no ser que me haya distraído un instante. Las dosis de los medicamentos. No, esa no sé. Para mí es importante es que tú los tengas claros, sí, que cómo se calcula la dosis del trimestoprim sulfa, si vas a decidir darlo en infección de tejidos blandos, cómo es la dosis de la clinda oral, cómo es la dosis de la clinda venosa. Después lo conversamos esta semana que nos veamos, pero eso es importante tenerlo claro a la hora de la prescripción, sí, que hay unos que son por kilo, que es diferente si es oral o si es venosa. Sería lo único como que no te vi ahí, y lo que dijo Johan de los nombres en cursiva, y por ahí tenías como un pseudomonas aeruginosa, empezando aeruginosa así con una mayúscula muy bella. Entonces como que siempre la segunda palabra es en minúscula y lo de cursiva es muy válido porque eso está referenciado en toda parte. De resto súper bien, yo te felicito, muy buen desarrollo del tema. Ah, Santi, ¿sabe qué? ¿Usted con qué estaba hablando? Dime. ¿Usted con qué estaba hablando? ¿Con audífonos o directo al PC? No, al computador sí. Ah, bueno, porque el audio, o sea, uno tenía que estar muy concentrado para poder escuchar todo bien. O sea, no era el audio más nítido, pues. Entonces, si hay alguna manera de